Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucas. Bienvenidos a esta clase de apoyo urbanística. Hoy vamos a estar viendo economía política, la cátedra de Castillo en particular. Una primera parte de la materia, porque bueno, no llega a ser lo demás, pero dale un buen like si quieren una segunda parte. Los textos que vamos a estar viendo el día de hoy van a ser estos. La unidad 1, que serían estos textos, que es la parte introductoria en la materia, concepto de qué es la economía política más que nada. La unidad 2, más que nada de teóricos. ¿Por qué? Porque esto sirve como base para poder hilar los conceptos algunos conceptos importantes de teóricos con los temas de prácticos. Y luego, de la unidad 4, vamos a ver esos textos que aparecen ahí, que no llego a leer porque está chiquito, pero son esos. Y básicamente está en la mayoría. Hay alguno que me queda fuera, como Dinero y Bancos, que es un texto importante, pero bueno, muy largo y no llegué. Pero estos son los que vamos a ver hoy. Vamos a dar un primer paso ahora y vamos a adentrarnos en la unidad 1. A ver si la cámara me acompaña. Hacemos tuki, en teoría debería verse esto. Sí, muy bien. Vamos a agrandarlo. Bueno, economía política, cátedra Castillo. La idea es no adentrarnos mucho en los textos de teórico porque ya la materia propone muchos videos que tienen en su canal de YouTube, que seguramente los habrán visto. Por eso no vamos a profundizar mucho en teórico, sino que vamos a profundizar un poco más en práctico. Pero vamos a hacer un repaso para que puedan tener en cuenta los principales tips, los principales núcleos de estas unidades de teórico. Unidad 1, ¿qué es la economía y la economía política? La economía como discurso de poder. Acá lo que proponen en el texto Tópicos de Economía, que es un texto de la cátedra, es dividir el análisis en tres ejes. Tenemos la economía política, por un lado, que es el conjunto de cosmovisiones como el liberalismo, el socialismo, el intervencionismo estatal, que son planteos de los cuales se interpela a los sujetos en términos de si acuerdan con ellos o no, relacionados a las formas de organización socioeconómica de una sociedad. Acá tenemos que tener en cuenta que la economía se va a plantear, luego en el siguiente texto, como un discurso de poder, como una construcción. Acá hay una cita muy piola en el texto que dice que el adjetivo de política que lleva ahí en la economía política, ¿no?, nos remite además a la lucha por las condiciones materiales de existencia. Es decir, que hay condiciones materiales de existencia que están en juego. Luego va a haber un segundo eje, que es el análisis económico, que esto tiene que ver con la unidad 4, que es con la que arrancan los prácticos, que es el herramental, las herramientas de análisis, formas de medir acordadas y verificadas universalmente por el campo disciplinar. Es decir, a diferencia de la economía política, en donde va a haber un debate de sectores de la sociedad en cuanto a lo que debería hacerse, en cuanto a lo que debería llevarse a cabo en una nación, el análisis económico es mucho más práctico, se basa en demostraciones empíricas que en general están acordadas por los sujetos que van a formar parte de ese debate, ¿no es cierto? Cuando veamos PBI, en general estamos todos de acuerdo en lo que es un PBI, en lo que es la balanza de pagos. Entonces, esto tiene que ver con el análisis empírico en base a lo que se puede analizar ¿de qué? De la política económica, que es el tercer eje. La política económica tiene que ver con temas de soberanía, ¿no es cierto? Es la parte de la política en general, entendiendo por tal la disputa por el acceso, acrecentamiento y conservación de los medios que garantizan el poder en un espacio territorial determinado. Esta es la cita de Paper, ¿no? Vincula la disputa por conseguir y mantener el poder sobre un territorio determinado. Es decir, en esta materia, cuando nosotros analicemos contextualmente los distintos periodos, ya sean de historia económica internacional como nacional, vamos a tener que contextualizar ese análisis en las políticas económicas, habiendo aprendido el herramental teórico del análisis económico, para después pensar aquellas cosmovisiones
defendidas en determinados momentos históricos. Seguimos. La economía como discurso de poder, esto es lo que veníamos diciendo, es una elaboración discursiva donde se pone en juego dispositivos de poder. Como expresión de poder de la clase que se apropia del excedente económico. Esto lo vamos a ver más adelante con Marx. Uno de los campos es donde se pone en juego la verdad, lo posible, frente a lo imposible, lo verdadero frente a lo falso, ¿no es cierto? Las posibilidades de pensar en un futuro, ¿no? Lo que puede ser posible, es decir, lo que va a acaparar la hegemonía discursiva del momento. Es una herramienta de justificación ideológica. Después vamos a ver ahora que distintos autores como Smith, como Ricardo, como Marx, van a hablar desde cierto lugar y van a defender intereses en particular. Y acá tenemos una definición de capitalismo que requiere la existencia de mercados generalizados, pero es más que esto, es el momento en que la fuerza de trabajo también se generaliza como mercancía. El excedente es producido como plusvalor y la ley del valor se materializa en la acumulación del capital. Acercamiento al capitalismo. Vamos con la unidad 2. Bueno, en esta unidad 2 vamos a repasar los principales ejes para que ustedes tengan claro a la hora de dar el final, a la hora de dar un parcial, si están viendo esto después, para salir del paso, ¿no es cierto? Igual vamos a verlo por arriba porque, como les dije, los videos de la cátedra ya los repasan muy a fondo. Con Adam Smith, acá tenemos que tener en cuenta el momento histórico tanto de Smith como de Ricardo, que es un momento histórico del siglo XVIII y XIX, tiene que ver, son contemporáneos a todo el periodo de la Revolución Industrial en países como justamente el Reino Unido. Acá hay una cita que diferencia a Smith de Marx. Para Marx, que lo vamos a ver ahora en un rato, el motor de la historia será la lucha de clases, mientras que para Smith se tratará de la naturaleza humana dirigida por el deseo de mejora individual, guiada por la razón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con Adam Smith comienza la teoría de el valor, la teoría objetiva del valor, que se refiere a la creación del valor a partir del trabajo productivo. Ese trabajo productivo que va a hacer que cada ser humano de una determinada sociedad se va a guiar por un objetivo de mejora individual que va a ser más eficiente en tanto y en cuanto exista una división técnica del trabajo. Ya va a quedar atrás la época de los artesanos, la época feudal, qué sé yo, en donde el trabajador era dueño de sus propios medios de producción, que hacía todas las actividades relacionadas a la conclusión de esa mercancía. Ahora, ascenso burgués, revolución industrial, la división técnica del trabajo va a hacer que cada trabajador se encargue de una parte de ese proceso productivo para más eficiencia. Ahora, en un determinado país, en un determinado territorio, no vamos a hacer todo lo mismo. No vamos a hacer todo zapato, no vamos a hacer todo panadero, no, sino que va a haber una división social del trabajo. A esa división social del trabajo interna se le va a sumar una división internacional del trabajo que va a ser profundizada más por Ricardo, pero que esta división social internacional del trabajo se va a referir a que cada país se dedica a producir las mercancías que hacen más eficientemente. Ahora, volvamos a la división social del trabajo. ¿En dónde se va a unir todos estos productos distintos, variados? ¿En dónde se va a producir el intercambio? En el mercado. En el mercado es en donde cada individuo, guiado por su impulso de mejora individual, por su impulso de razón, por su propia naturaleza al intercambio, es que se van a intercambiar estas mercancías distintas. Por último, tenemos la concepción del Estado de Smith, que no es un Estado completamente ausente, sino que es un Estado que va a garantizar el pleno funcionamiento del mercado y el pleno funcionamiento de la mano invisible del mercado, asegurando, por ejemplo, la propiedad privada,
que va a ser un eje fundamental de este ascenso de la burguesía y de este periodo de revolución industrial. Seguimos. David Ricardo comparte con Smith la concepción ideológica liberal, la importancia de la productividad de la riqueza y la división del trabajo como factor de productividad y el mercado como mejor asignador de los recursos. Y el principio de la mano invisible. El objetivo de Ricardo, que esto se contextualiza en el texto de Tópicos, es lograr que se deroguen las medidas proteccionistas que favorecieran a los terratenientes ingleses. Que Inglaterra sea manufacturera. Vamos a repasar brevemente. Habían leyes proteccionistas que favorecían a los terratenientes dueños de tierras que prohibía importar materias primas como alimentos, que hacía que mientras crecía la economía de Inglaterra, cada vez se utilizaban más tierras productivas para estas materias primas. Pero obviamente uno imagina, Inglaterra no es el país con tierra más, que no es una locura para plantar cosas, ¿no es cierto? Y mucho más en este auge, en este crecimiento manufacturero del país. Entonces, Ricardo, como defensor de los intereses de la clase burguesa, volvemos a la economía como discurso de poder desde un lugar en particular, que define una ideología en particular. Ricardo va a defender que Inglaterra sea manufacturera. ¿Por qué? Porque van a tener en cuenta que hay tres aspectos de la economía, que es el salario de los trabajadores, la ganancia del capitalista y la renta de los terratenientes. Ahora, tenemos una tasa de ganancia que se mantiene, tenemos un salario que contextualmente va a significar lo necesario para la reproducción de la mano de obra, pero tenemos una renta que mientras se suman más tierras menos eficientes, van a hacer que las más eficientes se encarezcan, que crezca su valor, que se aumente la renta de los terratenientes. Ahora, eso para Ricardo no, está todo mal, porque él va a defender los intereses de la clase burguesa, que para él es esa la clase que lleva al progreso de la nación, porque es la clase que reinvierte su capital para aumentar cada vez más la tasa de ganancia. Es por eso que va a defender la derogación de estas leyes proteccionistas, para que Inglaterra sea manufacturera y para que se puedan importar lo necesario para el consumo, por ejemplo, de los trabajadores en cuanto a alimentos y la reproducción de la mano de obra. Seguimos. Llegamos a la cabra, porque para esta cátedra, obviamente, y para muchas materias de la carrera, Marx va a ser la cabra. Mánquenme que abro el textito de Marx, a ver si se me olvidó de algo. Marx va a comenzar con la crítica a los clásicos. Él ya no va a pensar como Smith, que el progreso, que la economía se refiere a un interés de mejora individual y de que cada uno, llega al mercado pensando en intercambiar para poder progresar individualmente, sino que él va a priorizar una concepción de lucha de clases, que es lo que venimos hablando en la unidad 1. Y para hablar de Marx, cuando tengan que dar el final, cuando tengan un parcial, tienen que pensar en estos aspectos. Que desde su crítica, él va a pensar a un trabajador alienado, es decir, separado de, el producto de su trabajo, porque no le va a pertenecer ya la mercancía final, al trabajador no le pertenece, sino que la va a intercambiar el capitalista. Del proceso de producción también va a estar separado, porque recordemos que con la división técnica del trabajo ya no acapara todo el proceso un trabajador, sino que se va a dedicar a una partecita de esa cadena productiva. Y de su serie de la naturaleza. Y vamos a ver dos clases de explotadores y de explotados,
¿Por qué de explotadores y por qué de explotados? Acá hay que tener en cuenta el concepto de plusvalía, que significa que el capitalista, un porcentaje de su inversión va a ser para el salario, que significa lo necesario para la reproducción del trabajador, la reproducción social de la mano de obra, que se tiene que analizar contextualmente en base a la lucha de clases en un territorio determinado y en un periodo determinado. Esa es la histórica lucha de clases de explotados y explotadores, en cuanto a qué es lo mínimo que necesito yo como trabajador para mi reproducción. Entonces la lucha es que los trabajadores siempre van a pedir un poco más para mejores condiciones de vida, y los explotadores, la clase capitalista, va a tratar de minimizar a lo mínimo indispensable para que se reproduzca ese trabajador. Entonces, una parte a medios de producción y otra parte al salario, que le va a producir una ganancia al capitalista, un excedente, y esa es la plusvalía, que va a reinvertir en más productividad y así en el proceso de producción, en lo posible, infinitamente. Después veremos si es posible o no. La concepción de valor va a compartir con Smith y con Ricardo en que el trabajo es lo común a todas las mercancías y que este trabajo va a ser el concepto que va a crear valor en las mercancías. Por eso, seguimos, el capitalista va a tratar de aumentar su tasa de ganancia constantemente. Ahora, lo que va a decir Marx es que la dinámica de la tasa de ganancia va a depender de cuánto aumente la tasa de explotación versus cuánto aumente la composición orgánica de capital. La composición orgánica del capital se refiere a los medios de producción. Se refiere a ese tornillo dentro de un auto. Se refiere a la batería dentro de un celular, como para no pensar ejemplos tan típicos. Se refiere al cordón de un zapato, o sea, a eso se refiere. Mientras que la tasa de explotación se refiere a cuánto se puede aumentar esa tasa de explotación del trabajador, ya sea aumentando las horas de trabajo, como aumentando las horas de trabajo. Si la tasa de explotación aumenta, más que la composición orgánica de capital, aumentará la tasa de ganancia, y viceversa. En los videos y en teóricos habrán visto las formulitas, tan buenas tenerlas en cuenta, pero bueno, no hace falta que se las memoricen. Luego, en la concepción marxista del capitalismo, están las crisis constantes. ¿Por qué? Porque el capitalismo depende de que el capitalista reinvierta su ganancia, que es el motor de la reinversión del capital, y el origen de las crisis en el capitalismo está en la caída de la tasa de ganancia. Marx va a decir que siempre va a haber una caída en la tasa de ganancia. No se puede aumentar la tasa de ganancia cada vez más infinitamente. ¿Por qué? Porque hay un límite hasta biológico del propio trabajador. Vos no podés explotar a un tipo tanto porque, bueno, en un momento no va a dar más. Naturalmente no va a dar más. Su cuerpo no va a dar más. Entonces, este aumento infinito de la tasa de ganancia no va a poder ser porque la explotación del trabajador no se puede aumentar infinitamente. Entonces la crisis se produce porque en algún momento el capitalista deja de invertir productivamente, se cierran las fábricas, se echan trabajadores, y cuando no se reinvierte es porque cayó demasiado la tasa de ganancia, y en la realidad actual, cuando el capitalista no reinvierte no productivamente. O sea, no reinvierte en máquinas, en fábricas, en tecnología, en cuestiones que van a ir de la mano con el propio funcionamiento, la propia vida de la masa de trabajadores de una sociedad, sino que lo hace de forma especulativa, con el capital financiero, capital dinero, negocio de corto plazo,
burbujas especulativas, volver a las commodities, salir de productos con más valor agregado y volver a mercancías como las commodities, pero que en algún momento esta inversión especulativa va a explotar y el actual capitalismo, lo van a ver en el texto de Crisis, 50 años de crisis, funciona con una crisis crónica. Entonces la conclusión es que el capitalismo es un sistema social de explotación que se basa en la explotación del capitalista al obrero, donde el primero se apropia de la plusvalía, al mismo tiempo que el capitalismo se expande gracias a la reinversión del capital. Y esto tiene un límite por la caída de la tasa de ganancia, lo cual genera sus propias crisis en el sistema. Bueno, antes de pasar a la siguiente unidad, quiero volver a lo que me olvidé de decir anteriormente, que es que para aumentar la explotación del trabajador hay dos formas. Yo solamente mencioné extender la jornada laboral, que sea plusvalía absoluta. También está plusvalía relativa, que es a partir de mejoras tecnológicas u organizacionales, que es a partir de la misma cantidad de tiempo de trabajo o menos, se produce más. Y se produce más plusvalía para el capitalista. Punto número 2. Para pensar esta crisis constante del capitalismo, se me ocurrió un ejemplo. No sé si está para decirlo en el final. Pero ¿vieron el logo de Wall Street? La escena de Matthew McConaughey con DiCaprio. Que son dos corredores de bolsa los tipos. Y en un momento Matthew McConaughey dice que lo que hacen es todo no existe. Es todo fugaz. No construyen nada, no crean nada real. Y creo que ese es un lindo ejemplo para pensar que a partir de que no se puede aumentar la tasa de ganancia a partir de inversiones productivas, es decir, creación real, es decir, mercancías con trabajo real detrás, que al final eso es lo que genera progreso, es lo que genera aumento de la riqueza en la teoría marxista, se forman estas burbujas especulativas que terminan explotando. Es un lindo ejemplo para pensarlo. Si es que vieron la película, si no, bueno, googlean en YouTube ese ejemplo. De hecho, José Castillo en sus teóricos siempre dice que ante las crisis, muchos gobiernos lo que hacen es volver al oro, es volver a una mercancía con trabajo detrás y no refugiarse en el dólar, por ejemplo, actualmente. Es un ejemplo que da bastante en teóricos. Seguimos. No es lo más pedagógico, es un resumen, pero es que este texto es básicamente definiciones. Por eso dije, no voy a hacer una presentación porque es memorizarse definiciones. Tenemos la definición del PBI, que representa el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en una nación durante un periodo, generalmente un año. En Argentina lo lleva a cabo el INDEC. Tenemos agujeros de la medición, ya sea por el costo que lleva a llevar a cabo esta estadística, como por la naturaleza de esta medición, que no tiene en cuenta actividades ilícitas como la producción de drogas, la evasión fiscal, o por ejemplo tareas del hogar que tienen que ver con la reproducción social, cuidado de los mayores. Esas cuestiones no las va a medir el PBI. Pueden pensar otras también para ejemplificar en el final o en los parciales. ¿Para qué sirve? Para comparaciones en el tiempo y en el espacio entre economías o entre la misma economía temporalmente o con otras variables como el déficit fiscal o la recaudación tributaria. Es bruto porque se cuentan todos los productos, incluso los que son de reposición de bienes que se gastaron. Sería lo contrario neto. Reposición de bienes, por ejemplo, maquinarias que ya no están en uso, cuyo total de recaudación de una economía va a tener que un porcentaje destinarse a la reposición de esos bienes. En el Producto Bruto Interno se cuenta ese total. Luego en el neto se va a restar ese porcentaje que se usa para ese reemplazo de bienes que se gastaron. Es interno porque es toda la producción en Argentina y también lo que producen empresas extranjeras en el país.
Bueno, el neto es lo que ya explicamos recién, es el PBI menos la depreciación, reponer el capital que se ha desgastado. Luego tenemos el PBI per cápita, que es dividido por el número de habitantes, lo que le correspondería a cada habitante de ese total, de ese numerito, de todo lo producido durante un periodo de tiempo en un país determinado. No representa la distribución real de la riqueza, ¿no? Obviamente, sino que es otra forma de medirlo. Bueno, el Producto Bruto Nacional es lo contrario, índice que mide los ingresos generados por los residentes de un país por la venta de sus bienes y servicios fuera del país. En Argentina obviamente va a tener mucha más importancia, o sea, va a ser mucho más elevado el PBI que el Producto Bruto Nacional. Por la extranjerización de nuestra economía, que es algo que se va a ver más adelante. Luego hay metodologías para esta medición. Tenemos el lado de la oferta y la cuenta de producción, que se suman los valores agregados por cada sector productivo. Acá tenemos un ejemplo de un rubro cerrado, que es el del pan, que ahí se van agregando los valores agregados de cada etapa, hasta el total de 130 en este caso. Producto de trigo, producto de harina, producto de pan. Valor agregado se le agrega al insumo adquirido previamente y ese total es el valor de venta. Acá tenemos un ejemplo que es el texto de los distintos rubros, las distintas industrias y qué tanto valor agregado le agrega a cada una. Acá vemos claramente que mientras más valor agregado, mayor ganancia, más va a aportar al PBI. El otro método es la demanda final o del gasto, que se suman el consumo privado, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones y la formación bruta de capital fijo. ¿Qué es la formación bruta de capital fijo? Vamos acá abajo. Se refiere a la inversión. Acá. Formación bruta de capital fijo es el componente de la demanda agregada que mide la inversión en bienes duraderos destinados a ser utilizados en el proceso productivo durante más de un año. Son construcciones, maquinarias, equipo, bienes de transporte. En la formulita que es esta, es la I, es la inversión. Tenemos el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones menos las importaciones. Volvemos de arriba. Y acá hay un ejemplo. Acá vemos que se suma el consumo privado, el consumo público, las exportaciones, la inversión, que decíamos recién, y la variación de existencias. La variación de existencias, por lo que googleé, se refiere al stock. Las empresas, en el periodo que se contabiliza el PBI, de su producción un porcentaje lo pueden estoquear. Por ejemplo, como hace el campo con su materia prima, que las guardan en silobolsas y deciden liquidarlas, venderlas al exterior en otro momento. ¿Cómo se cuenta en el PBI? En el momento en el que es producido ese stock, se cuenta para ese año. En el momento luego que es vendido, se va a restar del PBI, porque es una producción que ya se había, valga la redundancia, producido previamente y ya se había contabilizado. Así funciona. No lo van a tener que explicar en el final esto, pero bueno, sirve. Y se le restan las importaciones, porque obviamente las importaciones es algo que vos gastás como economía, no es algo que te suma, sino que te resta porque estás importando. Obviamente. Tenemos por último el método de los ingresos, que es la sumatoria de todos los ingresos de los sectores institucionales de una economía, los salarios, los alquileres, los intereses y los beneficios. ¿Estoy grabando bien? Estoy grabando bien. Acá tenemos un ejemplo también del texto de la participación del salario en el PBI, estamos justamente en el método de ingresos, participación del salario, ¿no es cierto? Y acá tenemos cómo decae justamente luego lo van a ver más adelante,
cuando cambia el modelito de sustitución de importaciones a valorización financiera, por ejemplo, mira cómo decae el salario y mira cómo sube en el intento argentino de neutralización por sustitución de importaciones, por ejemplo. Y esos son aspectos para ir relacionando entre unidades. Es interesante también verlo de esa forma. Seguimos. ¿A qué seguimos? Volvemos a la presentación. Vamos a ver en qué gasta el Estado. Es el texto el anterior era el del PBI. Y este es también del de Judith Koenig, de sector público. Tenemos que el Estado gasta dinero para proveer bienes públicos, los que están disponibles para el consumo de toda la sociedad, sin importar quién paga y quién no, como la justicia, la seguridad, la educación, la salud, la seguridad social, entre otros. Y el gasto público, tenemos la definición acá, que son erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de la ley para cumplir con sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas. En la teoría, lo que va a hacer el Estado es ejecutar el presupuesto nacional para blanquear cuáles son sus objetivos de recaudación y sus objetivos de gasto que va a hacer en el año que entra, ¿no es cierto? Acá tenemos la definición, que es un resumen anual y sistemático que establece las previsiones de gasto público y los recursos necesarios para cubrirlas. La ley de presupuesto nacional evidencia cuáles son las líneas de acción de gobierno, es decir, establece cuáles son las prioridades del gasto y estima los recursos con los que se va a financiar. Después tenemos la práctica que los gobiernos como que repiten el presupuesto nacional del año anterior para poder tener más, para no avisar nada y después no quedar como que bueno, no lo hizo, sino que bueno, van viendo en el camino en qué gastan y dónde sacan la guita. Elementos en los que gasta el Estado, acá tenemos el punteíto: la justicia, las leyes, su propia administración, la defensa exterior y la seguridad interior, la deuda pública y el desarrollo de servicios sociales. Me fijo acá si me estoy olvidando de decir algo. Bueno, ¿qué va? Se me cerró. En el texto tienen el caminito que necesita la ley del presupuesto nacional para sancionarse. Son pasos que, bueno, están en el texto, no hace falta repasarlos. Sí, seguimos. ¿Quiénes sostienen fiscalmente al Estado? Para desarrollar su actividad, el Estado no puede vender en forma directa sus servicios, por lo que se valdrá de distintos procedimientos mediante los cuales logra el poder de compra necesario para efectuar las erogaciones propias de su actividad financiera. Hay varias formas, varios métodos que tiene el Estado para recaudar guita. Vamos a ver el tema de los impuestos primero. Y acá hay que diferenciar en 4 tipos que se pueden combinar en distintos ejemplos, que son los impuestos directos, que no pueden ser trasladados y gravan de manera inmediata la renta o el patrimonio. Se aplican sobre la capacidad económica, no sobre el consumo. Es decir, lo contrario a los impuestos indirectos, que recaen sobre el consumo de la renta y la circulación en el tráfico patrimonial. En los impuestos indirectos se espera a un pasito más. Se espera a la acción de los individuos, como la compra de un bien, de una mercancía. En ese paso es que se grava. En cambio, el impuesto directo se grava un paso antes. Se grava en la propia capacidad que tiene el individuo de compra. O de patrimonio, lo que está escrito ahí. Después vemos los impuestos progresivos, que estos se refieren a los que pagan con mayor proporción aquellos con más recursos. Es decir, mientras más recursos va a subir el porcentaje de impuestos que se tienen que pagar. Y los impuestos regresivos, que significa un porcentaje mayor para aquellos con menos recursos. Como el IVA, por ejemplo, que tenemos ahí, que es indirecto y regresivo. ¿Por qué es indirecto? Porque se ejecuta a la hora de comprar algo. Cuando vas al supermercado, lo que compras, se suma a su precio el IVA, el impuesto del IVA. Impuesto al valor agregado. Por eso es indirecto.
¿Por qué es regresivo? Lo dice acá. Al ser una alícuota única, que se aplica sobre los consumos de toda la población, provoca que paguen más en proporción a sus ingresos aquellos que menos ganan. Es decir, no es que para los que menos ganan la tasa, el porcentaje va a subir, no, sino que es el mismo, pero en relación a los ingresos, el que gane más va a significar un porcentaje menor de su gasto en comparación a su ingreso, mientras que el que gana menos quizás va a destinar la mayoría o la totalidad de su ingreso a pagar, por ejemplo, los alimentos con IVA, que es lo que actualmente cuesta tanto pagar, ¿no es cierto? La carne subió mucho, por ejemplo, y mucha gente destina la mayor cantidad de su sueldo en alimentos. Luego tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un impuesto directo y progresivo, que es el impuesto a las ganancias. Aquellas personas con un sueldo más elevado se les va a subir el porcentaje de impuesto, mientras que aquellos con menos, con un sueldo más bajito, va a disminuir. Acá tenemos en este texto todo un choclo de criterios y de distintas maneras que tiene el Estado para recaudar, además de los impuestos. No hace falta memorizarse todo, obviamente, incluso en prácticos. No es un cuadrito al que se le enfoque al que se le preste tanta atención, porque realmente son muchas opciones, son muchas vías para recaudar que tiene el Estado. Lo importante es más o menos tener en cuenta los distintos criterios, como el criterio económico, que se centra en la naturaleza de los recursos que el Estado obtiene y que se diferencia entre ingresos originarios, que provienen de la explotación de bienes propios del Estado, como renta de empresas públicas, explotación de recursos naturales, ingresos derivados, que provienen de la capacidad del Estado de imponer tributos a los particulares, como impuestos, tasas, contribuciones. Hay que pensar si es una actividad productiva propia del Estado o si surge de su poder de coerción tributaria. Para pensar distintas formas de conseguir plata del Estado. Después tenemos el criterio de finanzas públicas, que se centra en la forma jurídica y administrativa que se obtienen los recursos. Se clasifican en tributarios, impuestos, tasas, contribuciones, no tributarios, venta de bienes y servicios, rentas de propiedad estatal, endeudamiento, emisión monetaria. La lógica acá es cómo se organiza y contabiliza el ingreso dentro de un presupuesto público más que su origen económico. El criterio económico responde de dónde provienen los recursos en términos de actividad económica, mientras que el criterio de las finanzas a cómo se clasifican y administran esos recursos dentro del sistema fiscal y presupuestario del Estado. Acá lo importante es tener en cuenta, más allá de los impuestos, otras formas de financiamiento del Estado. Que puede ser, por ejemplo, en el criterio económico, vos tenés, ya te digo, ingresos de fuentes financieras como el endeudamiento público. Algo que obviamente en Argentina cada vez fue aumentando de más en más desde el modelo de valorización financiera. Y tenés distintas formas, por ejemplo, de la emisión de bonos o de títulos de deuda que ejerce el Estado nacional hacia el mercado financiero para conseguir compradores que le van a dar esa plata, que van a comprar ese título de deuda para luego obtener cierto interés en su retorno de ese préstamo, por ejemplo. Obviamente lo más fácil para pensar, más allá de los impuestos, es el endeudamiento, y más en Argentina. Luego, otro ejemplo que se está llevando a cabo, en este gobierno, como en los 90, acá, por ejemplo, pensando en el criterio financiero, hay un subtítulo que es ingresos accesorios, que se refiere a las privatizaciones, por ejemplo, otra forma de financiar el Estado. Seguimos.
Bueno, la balanza de pagos ahora, también texto de Judith Koenig con Magdalena Rúa, que la balanza de pagos es un registro sistemático de la interacción económica de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo. Se considera residente de un país a toda persona física que permanezca o tenga intención de permanecer en ese territorio por un año más, y a toda persona jurídica que mantenga un establecimiento productivo en el país durante un año o más. Siempre hay que recordar que la balanza de pagos es fundamental no olvidarse de esto. Se refiere al intercambio entre residentes de un país y no residentes, es decir, de una economía con otras economías extranjeras. Ahí tenemos la fórmula, que es el saldo de la cuenta corriente, el saldo de la cuenta capital, más el saldo de la cuenta financiera, menos errores y omisiones, que tiene que dar 0. ¿Por qué tiene que dar 0? Bueno, porque se estima que si tenés un déficit de la cuenta corriente, que son las exportaciones y las importaciones, tenés que nivelarlo con, por ejemplo, en la otra cuenta, como la cuenta financiera, por ejemplo, endeudándote. Un ejemplo para llegar a 0 en esa fórmula. ¿Qué es el saldo de la cuenta corriente? Es la cuenta que registra el comercio de bienes y servicios entre residentes y no residentes, las exportaciones y las importaciones. El saldo de la cuenta capital se refiere al que registra las transferencias de capital y la adquisición y disposición de activos no financieros no producidos, como la compra y venta de tierras por parte de embajadas, la compra y venta de derechos de propiedad de marcas, concesiones, etc. Entre residentes y no residentes. Nunca olvidarse eso. Antes de pasar al saldo de la cuenta financiera, los errores y omisiones es una cuenta equilibradora o de discrepancia estadística para compensar toda sobreestimación o subestimación de los componentes registrados. Pasamos al saldo de la cuenta financiera, que es quizás lo más complejo, que registra las transacciones relativas a los activos financieros y pasivos que tienen lugar entre residentes y no residentes, y la variación de las reservas internacionales. Ahora, ¿qué cornos son pasivos y pasivos? Pasivos y pasivos. Activos y pasivos. Vamos a eso. Los activos financieros son todos los bienes y derechos que poseen valor económico y pueden generar beneficios futuros. En otras palabras, representan lo que se tiene o lo que se puede cobrar, mientras que los pasivos financieros son las obligaciones o deudas que implican pagos futuros. Representa lo que se debe o lo que otros tienen derecho a reclamar. Por ejemplo, si yo tomo deuda, a partir de ahora voy a tener un pasivo, le voy a deber algo que puede ser reclamado por la persona o por la institución o por la empresa que me prestó esa plata. Mientras que del otro lado, esa persona, institución, empresa, tiene un activo, que es eso que puede reclamar, eso que puede, ese valor económico que le va a generar beneficios a futuro. Este es un punto interesante de a futuro, porque cuando estamos hablando de la cuenta financiera, una diferencia importante con, por ejemplo, el saldo de la cuenta corriente, es que no se termina la acción, el proceso, en el intercambio, como sería, por ejemplo, intercambio de bienes y servicios, exportaciones e importaciones, que yo importo, pago un producto que estoy importando, el otro recibe mi dinero y me da esa mercancía, y ahí se termina el proceso, sino que acá estamos hablando de periodos de tiempo que pueden alargarse. Por ejemplo, porque se refieren a intereses de deuda. Y acá tenemos distintos puntos, distintos subtítulos dentro de la cuenta financiera, que se refiere a la inversión directa, que refleja el objetivo de una empresa residente en una economía
de adquirir un interés duradero en una empresa residente en otra economía. Tiene que ver con también con poder de decisión, con inversiones importantes en el porcentaje de esa empresa que va a tener el residente de otra economía al invertir en esta empresa, por ejemplo, en esta empresa de otro país o de este país. Luego tenemos inversiones de cartera, que son inversiones en acciones o bonos para obtener una rentabilidad más a corto plazo. Después tenemos otras inversiones que son principalmente préstamos y depósitos en otros países. Acá es donde se cuenta, si no me equivoco, préstamos por ejemplo a instituciones como el FMI. Y después tenemos las reservas, que indica el valor de las monedas extranjeras, es decir, las divisas que tiene un país. Seguimos. Bueno, ya pasamos a la restricción externa. Antes de pasar a la restricción externa, acá hay un párrafo que me interesa leerlo porque es un buen conector de la balanza de pagos, del texto de la balanza de pagos, con la restricción externa del texto de Távila, que dice: los intentos de los países periféricos por desarrollar su industria suelen provocar problemas de escasez de divisas. Esto sucede debido al aumento de las importaciones de bienes de capital o insumos para el sector manufacturero, lo que provoca un crecimiento de las importaciones por encima de las exportaciones, generando un déficit en la balanza comercial. Además, los países subdesarrollados suelen tener problemas en el sector externo asociado a su dependencia financiera. Uno de ellos suele estar vinculado al déficit de divisas que genera la salida por rentas de la inversión extranjera, tanto en el caso de la remisión de utilidades y dividendos que generan la inversión de no residentes en el país, como por el pago de intereses de deuda externa. Tanto la inversión extranjera, ya sea por inversión de cartera, títulos y acciones, o directa, como la deuda externa, son muy perjudiciales para las economías periféricas, puesto que significan la salida periódica de divisas por pago de intereses de deuda o por pago de utilidades y dividendos al exterior. Muy bien, ahora vamos a restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? Justamente esto que venimos hablando: insuficiencia estructural de divisas o crecimiento restringido por balanza de pagos. Un límite, obstáculo o restricción, vamos a agrandar esto, a la continuidad del crecimiento económico. Un límite de oferta frente a los impulsos a la demanda agregada, en lo que hace a su composición en bienes producidos nacionalmente o en el exterior. Estos últimos adquiridos con moneda aceptada internacionalmente, divisas. En razones de, acá hay dos posibles causas que se ven en este texto: una estructura productiva subdesarrollada o incompleta, es decir, con casilleros incompletos de esa estructura productiva con más valor agregado, que requiere de importar para llenar esos casilleros, o por las características de los vínculos de subordinación y el lugar del país periférico en un sistema internacional capitalista e interestatal que se fue conformando a partir del siglo XVI europeo, jerarquizado en poder y con desarrollos económicos desiguales. Esto va más por el lado del párrafo que leímos recién. Van a haber dos rubros deficitarios, por ejemplo, que son la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera, siendo la financiera la que más ha crecido desde el cambio al modelo de valorización financiera a partir de 1976 o de la década del 70, que es lo que se va a ver en la unidad siguiente de prácticos. Seguimos. La restricción externa, hay que tener estos puntitos claves a la hora de dar el final o a la hora de dar el parcial. Incapacidad para producir productos con valor agregado, que genera la necesidad de importar en momentos de expansión económica. A la hora de una expansión económica, al tener una economía limitada en su cadena productiva de productos de valor agregado, va a hacer que para llenar esos casilleros, ya sea de medios de producción o de productos finales, haya que importar. Cuando ocurre la restricción externa,
cuando esa necesidad de importar, esa demanda, supera la capacidad de atraer divisas con la que pagar esas importaciones. Porque recordemos que las divisas son las monedas aceptadas internacionalmente para ese intercambio, valga la redundancia, internacional. Tenemos acá una idea de países desarrollados versus países periféricos. Que, bancame que abro el texto. Tenemos los países desarrollados, que son aquellos que por haberse industrializado durante el siglo XVIII y XVII, son aquellos que son la principal fuente de inversión y de crédito internacional, y esta supremacía económica les confiere una capacidad de dominación política y militar. Después tenemos los países periféricos, que tuvieron una industrialización parcial, distorsionada y tardía en relación a la industrialización de los países desarrollados, y en los que la acumulación depende de la tecnología, el capital y los mercados de los países desarrollados. En estos países periféricos, el empresariado local comparte la apropiación del producto del trabajo local con el capital extranjero. Acá es fundamental el hecho de la dependencia. Por ejemplo, en Argentina dependemos tecnológicamente, también dependemos del capital y de los mercados de los países desarrollados. Estructura productiva incompleta cuyos casilleros, justamente vacíos de la matriz insumo-producto, son cubiertos por proveedores externos. Un ejemplo de esta dependencia justamente es la relación que tiene Argentina de importaciones y exportaciones. La Argentina, en cuanto a la cuenta corriente, en esta relación de exportaciones e importaciones, va a depender fundamentalmente de la exportación de sus materias primas o de industrias con poco valor agregado, como es el campo, la venta de soja, actualmente la minería, ese tipo de industrias. Y acá es un punto que hay que tener en cuenta, que es muy importante, la relación entre la alta elasticidad ingreso de las importaciones. ¿Qué significa esto? Que en los procesos de expansión económica, si aumenta, por ejemplo, un 1% el PBI, crece 3% las importaciones. Es decir, hay alta elasticidad para importar en Argentina. Siempre que aumente el PBI va a aumentar en mayor proporción las importaciones. Versus la baja elasticidad de nuestras exportaciones. Que significa que no se incrementa la demanda de los demás países de nuestras exportaciones en proporción al crecimiento del ingreso o el PBI de esos países. Si esos países crecen, no va a haber alta elasticidad y va a aumentar aún más su demanda de nuestras exportaciones. Entonces, tenemos una industria de exportaciones que carece, que pierde en la comparación a la hora de recibir divisas frente a nuestra necesidad de importar productos en momentos de expansión económica. ¿Esto qué ocurre? Se puede analizar luego cuando vean en la unidad siguiente de prácticos, por ejemplo, en el stop and go que sucede en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en el que, debido a este déficit en la cuenta corriente, la política económica muy recurrente que se llevó a cabo es la devaluación de la moneda nacional. ¿Por qué? Para encarecer el dólar, que se va a generar inflación y caída de ingresos reales de salarios, es decir, incapacidad de la masa de trabajadores de consumir, por ejemplo, productos importados. De esta forma, por recesión de la economía, se va a disminuir esa importación y se va a equilibrar ese déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, luego
vamos a ver que a partir del cambio en el modelo de producción, del 76 en adelante, el foco no va a estar puesto ya tanto en la cuenta corriente, sino que el problema va a estar en la cuenta financiera. Porque en el modelo de valorización financiera va a haber una búsqueda de renta financiera globalizada como otra forma de acumulación del capital. Teniendo estos puntos claros, a la hora de dar el final, hay que sumarle esto que no se ve. Epa, ahí está. Sobre la restricción externa en el modelo de valorización financiera. Y esto le sirve también para después leer los siguientes textos. Lo que va a decir Távila en este texto es que la consecuencia de este modelo es que la secuencia de comportamientos financieros especulativos, fases que pueden iniciarse con ingreso de inversiones de cartera, préstamos y algo de inversiones directas, que alivian transitoriamente la escasez de divisas, pero que inevitablemente terminan mal, con crisis financieras y de balanza de pagos, a lo que ya vimos anteriormente en la teoría marxista, en la unidad 2. En tanto, en esos ciclos de endeudamiento, los fondos no suelen destinarse a expandir sectores productivos que generen o que ahorren dólares. Es decir, en el periodo en el modelo productivo de valorización financiera nunca se destinó esa, por ejemplo, deuda, esos préstamos, esas divisas conseguidas por préstamos, a efectivamente reforzar la industria nacional que vaya a producir esos casilleros de insumos para productos manufacturados con más valor agregado, sino que se usaron para otras cosas, como para especulaciones y para movimientos mucho más libres de movimientos de capitales financieros. Y así la necesaria capacidad de repago posterior de las deudas contraídas en divisas más intereses. Es decir, no hubo un plan de fortalecimiento de la industria para poder exportar más allá de lo que exportamos, que es el campo, que significaría una diversificación en nuestras exportaciones con productos con más valor agregado. ¿Para qué? Para justamente luego poder tener capacidad de pago de esos intereses de deuda. Bueno, eso no pasó. Y este es un punto importante para luego leer los siguientes textos, en donde se van a ver tanto el modelo agroexportador, el modelo de sustitución de importaciones y la valorización financiera. Y recuerdan un consejo para mí, que es por eso que empezamos viendo la unidad 2 con Ricardo, es que en países como Argentina, aquellos argumentos por los que Ricardo decía que Inglaterra debe ser manufacturera, es la misma lógica por la que la clase social terrateniente, esas empresas del campo, van a defender su posición de la División Internacional del Trabajo, por la que Argentina debe ser y debe mantenerse en la línea de exportar las materias primas que exportamos actualmente. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido la clase de repaso. Dejen un buen like, un buen comentario si tienen dudas o si quieren repasar otros textos, y luego vemos si lo hacemos. Que les vaya bien en el final o en los parciales. Muchas gracias por ver.